Iglesia que trabaja en la Asociación de Pastores y Iglesia Misionera Roca Firme presenta la breve reseña de la Biblia, el proceso histórico de la Biblia. ¿Estamos todos aquí, hermanos? A ver, la palabra Biblia se deriva del vocablo griego Biblia, que es plural de la palabra biblión, que significa los libros. La procedencia del vocablo griego Biblia se deriva posiblemente de Biblos. Este era un importante puerto comercial del Mediterráneo oriental, donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. En el siglo I se escribía sobre papiros. El papiro, amado hermano, se obtenía de la planta del mismo nombre. En el interior del tallo de la planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se elaboraban los papiros utilizados para la escritura. Y esta es la imagen de lo que es una planta de papiro, en la cual se sacaban los tallos de papiro para poder escribir sobre ellos. En el siglo IV comenzó a utilizarse el pergamino, formado por piel de animales, las cuales convenientemente tratadas se reducían a hojas finas y lisas. En un primer momento, los papiros se utilizaban en el llamado formato rollo. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollarse hasta el lugar deseado. He aquí una imagen del papiro en formato de rollo. En la segunda mitad del siglo I, o sea, en el año 100, los cristianos comienzan a utilizar el formato códice, que es como los libros actuales. Se escribe por las dos caras, encuadernando los papiros como los actuales libros. Las ventajas prácticas del formato códice eran evidentes. Se ahorraba papiro, puesto que se escribía en ambas caras de las hojas. Tenía un formato compacto y a menudo cabía en un bolsillo. Era fácil de guardar y también de ocultar en épocas de persecuciones. He aquí una imagen de lo que es el formato códice, formado por hojas de papiro. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. Se copiaba de forma muy cuidadosa y muchas veces por escribas especializados que desarrollaron métodos complejos para contar palabras y letras a fin de asegurarse que no hubiera errores. Esdras fue uno de ellos. Y vemos la imagen tomada de un rabino personificando a Esdras. La Biblia fue el primer libro publicado por imprenta con caracteres móviles en la prensa del inventor alemán Johannes Gutenberg en el año 1455. Desde ese año, amado hermano, se han impreso unos 4.000 millones de Biblias y porciones de ellas, rompiendo así el récord mundial en cuanto al libro de mayor tirada impreso en el mundo. Vemos la imagen de Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta. Quiero dar algunos datos importantes de la Biblia. Nuestra Biblia es un conjunto, agrupa, hermano, 66 libros escritos en 3 idiomas, los cuales son hebreo, arameo y griego, en 3 continentes, Asia, África y Europa. Fue escrito por unos 40 autores que vivieron en diferentes épocas, en un lapso de 1600 años, desde el año 1513 antes de Cristo hasta cerca del año 98 después de Cristo. Algunos datos curiosos de la Biblia, y es que la Biblia contiene 1189 capítulos, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 3.573 promesas aproximadamente. En la Biblia se menciona el 666 4 veces. Y las citas son Primera de Reyes 10:14, Segunda de Crónicas 9:13, Esdras 2, versículo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. El Antiguo Testamento termina con una maldición, pero el Nuevo Testamento con una bendición. Hablemos de la supervivencia de la Biblia. La Biblia, en menos, no solo es única por su supervivencia durante los tiempos.
sin imprenta, sino también por la supervivencia bajo muchas acometidas implacables. Durante siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla. Reyes y césares, incluso líderes religiosos, lo consiguieron con celo fanático. Diocleciano, en el año 303 después de Cristo, ordenó la erradicación de todos los cristianos y su santo libro. Fue la mayor acometida contra la Biblia. Murieron cientos de miles de cristianos y casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidos. Sin embargo, la Biblia volvió a emerger rápidamente, y la ironía de la historia fue que 22 años después, Constantino, en el primer concilio ecuménico, elevó la Biblia a autoridad infalible. Asimismo, encargó a Eusebio hacer 50 copias de la Biblia a costa del gobierno. Vemos ahí imágenes de Cerón, vemos imágenes de los cristianos que fueron, hermanos, torturados y muertos, y también el concilio de Nicea, donde se aprobó lo que es la Biblia como autoridad. Durante la Edad Media, la Iglesia romana privó al pueblo de la Biblia tan eficazmente que durante siglos fue casi desconocida. Por decisiones conciliares y anatemas papales, las Biblias fueron quemadas en público, y lectores de la Biblia condenados, martirizados y quemados vivos por la Inquisición. Luego de la Reforma llegó un lento cambio al respecto. En Alemania brotó una legión de racionalistas que concibió los ataques más salvajes y violentos. Pero desde entonces la Biblia es más divulgada, es más leída y es más querida que nunca. Los enemigos han muerto, sus acometidas fueron rechazadas, y la Biblia se mantiene firme como una roca. Vemos imágenes donde los primeros cristianos fueron, hermanos, quemados vivos a causa de creer en el Evangelio. Pero como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y como escribió, óigame, el apóstol Pablo, estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y si usted no se avergüenza, levante su Biblia y diga: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de mi Biblia, por eso la cargo conmigo, no solo en mi mano, en mi mente y en mi corazón. Alabado sea el Señor. Esta es la breve reseña que traigo